En San José Las Flores y estamos aquí anunciando las buenas nuevas de salvación. Cuando usted quisiera acompañarnos, hay un lugar para usted y será bienvenido. De hecho, la iglesia damos una ofrenda de palmas a todos aquellos que van a ser edificados con esta palabra. Dicho esto, se pone sobre sus pies y va a estar sentado un momento. Juan capítulo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Me ayuda, por favor. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, el dos todos ustedes. Y estaba cerca de la Pascua. Perdón. Y estaba, ¿a dónde voy? El 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No, vuelva a leerlo porque ese es el versículo clave de esta mañana. 6. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un pan, un poco. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, más. ¿Qué es esto para tantos? 10. Todos el 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, tenga la bondad de sentarse. El tema, hermanos, que esta mañana quiero compartirles es: Jesús sabe qué hacer. Diga conmigo: Jesús sabe qué hacer. Él lo sabe todo. Jesús sabe qué hacer en cada momento. Los milagros repetidos en los, digamos, 4 evangelios, aunque se les conoce evangelios sinópticos como a Mateo, Lucas, o Mateo, Marcos y Lucas, y se estudia Juan por separado, pero son pocos los milagros, hermanos, que están repetidos en ellos. Y en los 4 evangelios, por ejemplo, está la resurrección, muerte, resurrección. Esa está prácticamente en los 4 evangelios. Pero otro de los milagros que comparten los evangelios es este milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. La razón, hermano, es que aquí hay lecciones muy importantes que nosotros debemos de aprender hoy. Algo que arroja el evangelio de Juan es que en todo este evento que sucede hay una palabra que es la que Dios puso en mi corazón. Y es que a pesar del alboroto, a pesar de la situación muy difícil, de tener una gran multitud, como el gran comentarista Matthew Henry dice que posiblemente eran unas 15,000 personas, porque la Biblia dice que alimentó nada más 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero en medio de todo eso, dice el texto, Jesús ya sabía qué hacer. Jesús ya sabía qué hacer. Eso indica que ante toda situación que alberga en mi vida, que inunda
muchas veces de angustia, de preguntas sin respuesta en la vida del creyente, a pesar de todo lo que se pueda venir. Como dijo el salmista, aunque braveen los mares, aunque la tierra tiemble, con todo eso, ¿sabe usted que mi Dios ya sabe qué hacer? Nunca le agarran de brazos cruzados, nunca lo agarran, hermano, quizás desaprevenido. Aún cuando aquella vez le dijo vamos al otro lado y él se acostó a dormir, aún con todo eso, Jesús sabe qué hacer en toda situación. Ahora usted va a decir, pastor, entonces, ¿por qué pasa todo esto? El mismo evangelio dice que Jesús lo hizo para probar la fe de ellos. ¿Qué cosas, hermano, o qué usa Dios para probar mi fe? Una de las cosas que Dios quiere, hermano, es saber qué tipo de fe tenemos. No basta con que usted me diga tengo fe. No, Dios quiere saber qué tipo de fe tiene. ¿Alguna vez a usted lo han llevado y dice, allí venden pupusas? Dice, vamos, al final pupusas quiero. Pero cuando sale de aquel lugar sale decepcionado, porque aunque tenía el nombre de pupusas, no eran pupusas, eran empanadas. O sea, uno va a lugares, hermano, porque dice la pupusería tal, pero sale decepcionado. Jesús en esta vez no quería saber si los discípulos tenían fe, quería saber qué tipo de fe tenían, cuál era la calidad de fe que tenían. Porque si yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos tienen fe? Posiblemente muchos me van a responder, sí, amén, pastor. Pero Jesús quería saber cuál era la fe de ellos en esas circunstancias. A veces hemos pasado situaciones que lo único que Dios quiere saber es cuál es la calidad de fe que yo tengo. No basta con decir tengo fe, sino saber qué es lo que conduce mi vida en esos momentos. Jesús quería probar la fe en ellos también, para ayudarlos a crecer y a madurar. Los discípulos, cada vez que se encontraban en una situación, siempre corrían donde Jesús. De hecho, en una ocasión, usted se recuerda, lo predicamos hace poco, no pudieron echar fuera un demonio. El domingo pasado, por cierto. Y Jesús les dice, hombres de poca fe, perversos, generación incrédula. Porque ante estas situaciones Jesús les dice a los discípulos, ¿y por qué no les dan ustedes de comer? Lo que Jesús quería era que ellos aprendieran a crecer y a madurar. Pero también muchas veces, hermano, Dios quiere probar nuestra fe para enseñarnos que Dios ante todo siempre tiene una salida. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Él siempre tiene una salida para nuestras vidas. Sin importar lo que usted esté enfrentando, cómo haya venido. Aquí hay gente que se pudiera hoy poner de pie y decir, pastores, congregación, a mí Dios me sacó de un apuro tremendo. A mí en una tormenta Dios estuvo allí. Allí cuando todos lo daban todo por perdido, allí llegó Dios. Hermano, siempre Dios tiene una salida. Aun cuando los discípulos se bloqueaban, mi Dios nunca se bloquea. Ante todo lo que usted enfrenta, Dios siempre tiene una salida. Estaban en alta mar, más de 272 reos, si no me equivoco, que iban con Pablo. Y todos dicen que iban a abandonar el barco. Pero esa noche se le apareció el ángel del Señor y le dijo a Pablo, diles que nadie abandone el barco, porque todos van a salvar su vida. Todos los demás se va a perder, pero sus vidas, le dijo, tienen que compadecer ante César, porque tú tienes que hablarle a ese hombre de quién es Dios, quién es el evangelio. O sea que Dios siempre tiene una salida. Y a veces va a probar nuestra fe. Usted va a decir, pero Dios pudiera evitarme esa fatiga, como dijo alguien. Pero no, quiere que usted crezca la fe. Dios quiere que usted conozca que Él siempre tiene una salida. Dios quiere enseñarnos muchas veces y prueba nuestra fe para que nosotros, hermano, podamos ver que lo imposible se puede hacer posible. De la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Aún las cosas imposibles son posibles. Y Dios prueba muchas veces nuestra fe en eso. Mire, hermano, si yo no vengo a contarle testimonios, pero si yo le hablara de los apuros que hemos tenido en la vida,
como matrimonio, como ministerio, como personas, como creyentes, igual que usted. Hermano, es increíble. Pero en medio de todo eso, lo único que el Señor me ha enseñado es que lo imposible se hace posible. Pero eso yo no lo voy a entender hasta que paso por la tormenta. Siempre lo he dicho. ¿Cómo usted va a hablar de un Dios proveedor si nunca ha estado dependiendo de lo que Él le provea? ¿Se acuerda cuando Dios le habló a Abraham? Y esto estuvo mencionado en la enseñanza de los hombres el día de ayer. Que Dios le dijo en el capítulo 21, voy a hacer una descendencia grande. Y le dijo, en Isaac será descendencia. Pero en el capítulo 22, un par de días después, se lo estaba pidiendo que lo sacrificara. Y ante todo aquello, Abraham no entiende y obedece. Y cuando su hijo le pregunta, papá, está la leña, está todo, pero ¿dónde está el cordero? Y Dios sabía que le había pedido y sabía que el holocausto era su hijo. Pero él dijo, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Aun cuando su corazón estaba hecho pedazos, él estaba diciendo, yo tengo un Dios que aunque no se vea al cordero, que aunque no se vea nada, Él puede hacer que salga un cordero. Él puede hacer que lo imposible se haga posible. Solo lo puede hacer su Dios al que usted le sirve. Solo ese Dios lo puede hacer. El Dios va a probar nuestra fe muchas veces para que podamos bendecir a otros. A veces Dios va a probar su fe y va a probar mi fe. Él sabe qué hacer, ese es el tema. Él sabe qué hacer. Pero a veces, hermano, Dios va a probar nuestra fe. Porque dice la Biblia en el capítulo 6 de Juan, versículo 1, que enseguida venía una gran multitud y venían tras él. Oiga esto, una gran multitud. Más de 5,000, bueno, 5,000 hombres, si contar los niños y las mujeres, venían tras de Jesús porque veían las señales y los milagros que él hacía. Dicho de otra manera, había una gran multitud con un enfoque equivocado. Querían seguir a Jesús no para que les diera alimento espiritual, sino porque querían milagros. Viene Jesús y de eso aparta a los 12 porque quería preguntarles cuál era la motivación por la cual seguían a Jesús. Y yo quiero hacerle la misma pregunta esta mañana. ¿Cuál es la motivación de su vida para seguir a Jesús? ¿Cuál es la motivación por la cual está aquí? Si usted dice, es que yo sigo a Dios porque Él me bendice, está muy equivocado. Aunque Dios bendice, pero no debe de seguir a Dios por las bendiciones. Debe de seguir porque Él es Dios. Si alguien me dice, es porque Dios me va a sanar. Oh, Dios lo va a sanar, pero usted luego se puede salir. Sigo a Dios por sus señales y por todo lo que Él me da. Error. Jesús quiere enseñar que no se debe de seguir por lo que nos da. Se lo debe de seguir por lo que Él es. Repito, ame, sirva y siga a Dios por lo que Él es y no por lo que le da. Porque hay gente que dice, no, es que yo voy a la iglesia porque si no me va mal. Pero Jesús dice, le seguía una gran multitud por las señales, por los milagros, por las maravillas que Él hacía. Por eso tiene que apartar a los 12 y darles una lección acerca de la fe. Por eso esta mañana, hermano, quiero enseñarles acerca de qué lecciones aprendemos hoy. ¿Qué lecciones aprendemos acerca de la fe? ¿Está listo? Número 1, la primera lección que aprendemos de la fe es que ante las adversidades, hermanos, que va a enfrentar usted y yo, número 1, Dios nos da la oportunidad. Óigame, Dios nos da la oportunidad. ¿Para qué? Para que nos desarrollemos. ¿Cuántos saben que Dios lo puede hacer todo? Pero ¿por qué lo hace partícipe a usted? Dios me pudiera evitar que yo entre en problemas financieros,
Dios pudiera evitar que yo entre en tormenta de la vida de enfermedad, porque Él es sanador. Dios pudiera evitarlo. Pero lo que no entendían los discípulos es que aunque Él sabe qué hacer, nos hace partícipes. Por eso la Biblia dice en la carta de Pedro que compartimos una naturaleza especial, la naturaleza divina. Cuando habla de la obra de Cristo, yo no podía entender eso, pero me doy cuenta que una de las lecciones de la fe, hermanos, es que Dios nos da la oportunidad que nos podamos desarrollar. Y muchos de los que están aquí se han sorprendido que cuando, y escúchame esto es real, hay veces que en las tormentas de la vida que enfrentamos, nadie está con nosotros. Todos nos dejan. Óigame, hay tormentas en la vida que Dios no va a permitir que otro le ayude. No lo entiende. Solo usted sabe y va y pide ayuda, cree que me puede ayudar y no le ayudan. Y mire, y toca, como le dicen por ahí, toca teclas, toca oportunidades, por allá, por acá, y todos se la niegan. Y uno dice, bueno, ¿qué tan malo seré? ¿Por qué se me cerraron las puertas de ese negocio? ¿Por qué se trancó todo? Y dice, Señor, ¿y qué está pasando pues? ¿Qué he hecho? Y va uno a la oración y no se da cuenta que Dios, esto es maravilloso de Dios, que aún en los momentos más difíciles, Dios quiere compartir para que yo pueda crecer. Un hombre llamado Pedro le dijo, si eres Dios, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Y qué le dijo ese Jesús? Le dijo, ven. Hermano, Jesús pudo haber dicho, no, Pedro, solo yo puedo caminar sobre las aguas, solo yo no. Hubo un hombre, un terrenal llamado Pedro, que caminó sobre las aguas, porque cuando hay tormentas, Dios le va a enseñar a usted que con Él usted puede caminar sobre las tormentas de la vida, que cuando no hay nada, Dios puede proveer. Óigame, ¿por qué la Biblia dice que Dios sabe de que yo tengo necesidad? ¿Por qué lo dice y me pone a orar? Dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora le pregunto, entonces ¿para qué lo pone a orar pues? Nos evitar esa fatiga, ¿verdad? No, lo que quiere es que usted sea parte de los milagros y de lo que Dios va a hacer. ¿Y cómo lo hace? Haciéndose partícipe de usted. ¿De qué, pastor? De las pruebas. Había una escasez tremenda. Y les dice a los discípulos, cuando alzó Jesús sus ojos, vio que había venido una gran multitud, versículo 5, y le dijo a Felipe, oiga, Felipe le dice, ¿de dónde vamos a comprar? Le dijo. Oiga lo que le dijo. Felipe, ¿de dónde vamos a comprar comida? Pero la Biblia dice, pero él ya sabía. ¿Qué quería? ¿Por qué quería sacar de Felipe? ¿Qué quería sacar de Felipe? Su fe. ¿Cómo reaccionaba? ¿Sabe qué quiere sacar el Señor de todas esas cosas que usted no entiende? ¿Qué hay en su corazón? Hay gente que tiene alabanza, pero hay gente que reniega. Hay gente que alaba a Dios y otros se quejan. Hay gente que bendice a Dios y otros se muere. Hay gente que dice, Dios puede ayudarme, Dios puede glorificarse, Dios puede hacerlo. Gloria a Dios. Pero hay otros que sacan lo peor de ellos. Primera lección, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos nosotros cuando estamos en momentos donde la fe es necesaria? Hermanos, muchas veces nosotros estamos pasando momentos difíciles y lo único que Dios quiere probar es la reacción
la capacidad que tenemos de enmendarnos. ¿Sabe por qué Dios bendijo el doble a Job? ¿Sabe por qué lo bendijo? Porque la reacción de él ante la tormenta fue la mejor. Y a veces nuestra capacidad o nuestra forma de actuar ante las tormentas de la vida a veces no es la acertada. Pero viene una segunda lección. La segunda lección que aprendemos, hermano, acerca de la fe, es que hay cosas que se resuelven natural, pero hay otras que solo se van a resolver de la manera sobrenatural. Yo quiero preguntarles acá, ¿cuántos saben que tienen un Dios sobrenatural? Lo natural, usted y yo lo movemos. Lo sobrenatural, usted y yo no lo podemos mover. Ahora, dice el texto, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían. $200. Un ejemplo, denarios. Un denario era lo que ganaba una persona a diario. 200 denarios no bastarían. ¿Cuál es el punto acá? Que muchas veces nuestra fe se desarrolla, pero opera no en lo natural. No en lo natural, sino en lo sobrenatural. ¿Cuántas veces hemos querido actuar? ¿Cuántas veces hemos querido hacer la obra de Dios de una manera, hermano, a los cálculos humanos, a la forma de nosotros, y no sale? No sale. Yo les he contado esto a una persona que murió el año pasado. Ella vivía, les cuento a ustedes, en una franja de tierra que le pertenecía a la iglesia católica. Y la iglesia, hermano, entró en una nueva forma ya en mi lugar de la renovación, la católica. Y dijo, ya no vamos a querer fiestas patronales aquí, dijo. Y vamos a acercar todo lo que es de nosotros. Pero al cercar todo, sacaban a la hermana. Y le dijeron, mire hermanita, ya no podemos tenerla acá, porque vamos a sacar todo y usted quedaría adentro. Y aparte de eso no compartimos la misma fe. ¿Qué va a hacer? Aquí hermana muy humilde le dijo, no hay problema, le digo. Y se fue del terreno que quedaba adentro. Ahí tenía ella su casita cercana. Entonces vino y en un solar allá fue a hacer su casita. Pero el problema es que no tenía agua potable. Y era, en mi lugar, tener agua potable en ese momento era difícil porque era privada. Es como la electricidad. Llegó un momento que nosotros, por ejemplo, nosotros pagamos $3,000 de derecho porque era privado. Eso se pagaba. Entonces dijo ella, bueno, me quedo sin agua. Pero una noche ella sueña que tiene que decirle al esposo que abriera un hoyo ahí, que ahí iba a haber agua en el pleno verano. Y esta hermana, yo se los he contado, que le dijo al esposo que abriera ese hoyo porque Dios le había dicho que el esposo todavía vive. Y le dijo, mire hija, esto está mero descabellado, pero si Dios le habló, lo voy a hacer. Y yo lo asombroso, que yo les contaba a Gedeones, que hay un lugar que le llaman la comandancia, que así le quedó de nombre, que es el puesto policial. Y ellos quisieron abrir un pozo con una máquina, hermano, aproximadamente como unos 70. Y no encontraron agua. Y lo asombroso es que este hermano a menos de 1 metro encuentra agua. Y toda la gente supo que aquella hermana tenía una fe en un Dios que opera en lo sobrenatural. Cuando la fe se ve amenazada, usted tiene que entender algo, que hay cosas que se resuelven en lo natural, pero hay otras que solo en lo sobrenatural. Por eso es que servirle a ese Dios es servir a un Dios de grandezas, es servir a un Dios poderoso. Dígame usted, si acaso el pueblo no caminó en mar en seco, ¿no es sobrenatural? Dígame usted si no es sobrenatural que 2 panes, así es, 5 panes y 2 peces se multiplicaran tanto. Uy, hermano, esto es sobrenatural. O que una mujer le dé de comer a un profeta y le diga, esta harina y este aceite nunca se va a disminuir hasta el día que Jehová haga llover. ¿Acaso no es sobrenatural eso? Y usted ha visto a un Dios moverse.
¿A dónde? Cuando las cosas van mal. No me venga a decir que usted no ha visto a un Dios glorificarse. Y si aún no lo ha visto, prepárese, porque ese Dios sobrenatural puede glorificarse y puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Felipe habla de una manera humana y le dice: no es suficiente. O sea, no podía comprenderlo. Nunca había visto tal cosa. Pero tenemos un Dios, hermano, que se mueve más allá de lo normal, de lo ordinario. Y yo me gusta oír gente que dice: hermano, yo oré a Dios y esperé por algo más allá de mis límites. Yo oré, y por eso es que usted, hay gente aquí que no recibe, porque todo lo que ora o que piensa, hermano, lo ordena de una manera humana y natural. Y cuando usted mira las cosas así, nunca va a ver a un Dios glorificarse. Pero lo sobrenatural es aquello que sobrepasa las leyes naturales, es aquello que va más allá de los límites. Y yo le vengo a decir esta mañana: al Dios que usted le sirve es experto en trabajar de esa manera, sabe cómo hacerlo. Y nuestro corazón tiembla y llora cuando empezamos a ver esas cosas de Dios tan bonitas. La tercera lección que aprendemos hoy acerca de la fe es que nunca permita que sus pensamientos dudosos se materialicen en acciones. Eso casi siempre es normal en nosotros. Permitimos que nuestros pensamientos negativos se materialicen en acciones. Porque entonces uno de los discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Oiga esto. El único evangelio que menciona la calidad de pan es Juan. ¿De qué eran los panes? Eran los panes de la pobreza. O sea, no sé cómo aplicarle hoy. Si usted me dijera cuál es el plato más pobre, no quisiera entrar en eso. Pero cuando le dice: aquí hay unos panes, bueno, voy a hablarlo así. Algunos menosprecian los frijoles. Para mí eso es riquísimo. Pero alguno me dijera: ¿y qué le puedo dar de comer, pastor, si solo frijoles tengo? Ay, hermano, hay solo los de la nueva era que no comen frijoles. Pero chilipucas, dijo alguien. ¿Alguien sabe qué son las chilipucas? No sabe. Le pregunta a Yare: ¿qué son las chilipucas? Me va a decir que un programa virtual. No sé. ¿Dónde está la vieja generación de las chilipucas? ¿Sí? Mire, les voy a contar algo, hermano, por el amor de Dios. Este cuento no es mío, es de la hermana Emilia, que por cierto anda con permiso ahorita. Dice que fue a Popa y le dijo a una persona que andaba con él, y le dijo: ¿querés pupusas de cochinito? Sí, mamá, le dijo. Y cuando le traen aquellas pupusas con aquel monte y esto de cochinito, él esperaba una pierna de cerdo dentro de la pupusa. Y se da cuenta. ¿Alguien sabe cuál es el? Sí, pero la antigua generación me dice sí. Los demás no saben. Y el hermano, cuando pide la pupusa y mira el monte, no, hombre, le dijo: yo pensé que era chicharrón. La hermana se gozaba contándome y se acababa la persona. Imagínense usted que los discípulos dicen: aquí hay panes, pero son de cebada. Óigame. Uno de los errores que nosotros tenemos con respecto a la fe es que dejamos que nuestros pensamientos dudosos se materialicen en acciones. Conocí una persona, era mi papá, siempre luchó con asma pulmonar. Y cuando estaba en casa, nosotros los hijos nos burlábamos de él, porque él, sin importar el hombre de Dios que oraba, siempre le decían: mire, y esto siempre lo recordamos, usted declárese sano, le decía uno del ministerio del hermano Gigi Ávila.
Y él decía, yo declaro que tal vez soy sano, decía aquí adelante. No sé si me doy a entender. O sea, el problema es que cuando nuestros pensamientos se materializan en acciones negativas, de esa manera usted no puede ver la mano de Dios. Hermano, yo sé que tenemos una lucha con nuestros pensamientos. Hay una lucha, una adversidad. Pero nosotros debemos, aunque nuestros pensamientos digan lo contrario, nuestras acciones deben de ser que creemos a un Dios milagroso. Como dice la alabanza, aun cuando todo está callado en silencio, mi Dios está trabajando a favor del pueblo del Señor. Y aunque yo mire lo contrario, ¿y qué tengo yo? Dijo una mujer. Si acaso un poco de aceite en la casa. Le dijo el profeta, basta. Eso necesito para que Dios se glorifique. Unos panes de cebada. Se los he dicho a ustedes, pero a mí me impacta lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta cuando llegó allá a los países de pobreza, el África. Cuando le preguntaron, mire, ¿y usted cuánto dinero trae? Le dijeron, para invertir en hospitales, orfanatorios y todo. Dicen que la Madre Teresa de Calcuta, hermano, se sacó 3 centavos americanos. Y le dijeron, ¿y con eso va a hacer hospitales usted? Y todo, no, hombre, mejor le daban ganas de agarrarla, montarla al avión y que se fuera de regreso. Pero oiga lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta: estos 3 centavos en mis manos no son nada, dijo, pero en las manos de Dios, dijo, esto van a ser cosas grandes. Es que el problema es cuando nosotros, hermanos, comenzamos a enfocarnos en lo que nuestro pensamiento nos dice. Pero hay un Dios que sabe multiplicar las cosas de la nada. Hay un Dios que nos sorprende. Gracias por su entusiasmo, sierva, está durmiendo. Una cara que tiene, hermano. La mandamos con Cristo. No estamos transmitiendo. No permitamos que estos panes de cebada. Alguna vez usted ha dicho, en la casita que vivo, menospreciando lo que Dios puede hacer grande. ¿Ha oído la historia usted de aquel hombre? O no sé si ha visto el video de aquel hombre que le dice, wow, qué carro, un Porsche. Qué carro, si yo tuviera ese carro, le dijo. Pero el que tenía el Porsche decía, si yo tuviera ese yate. Y así fue, hermano, disminuyendo hasta que llegaron hasta aquel que tenía una bicicleta. El que caminaba dijo, si yo tuviera una bicicleta. O sea, que la lección que nos da ese programa o ese video es que la gente, por más que tenga, nunca se da por satisfecho. Cuando lo que yo, a ver si me entiende, lo poco que usted tiene es riqueza para otro. Lo que Dios está haciendo en mi vida, otra gente lo desea que lo haga Dios en ello. No menosprecie la cebada, porque de ahí está la bendición de Dios para su familia, para su casa, para la colonia, para el país. Oh, gloria a Dios. Los pensamientos dudosos muchas veces se materializan. Mire, yo conocí a una persona que cada vez que le dolía algo, cáncer tengo, decía. Y mire, hermano, y iba y le decía, usted no tiene nada. Yo que yo tengo cáncer. No tiene nada, hombre, le decía. Conocí a una persona y sabe cómo terminó con los años. Lo que tanto pedía, hermano, aunque usted le digan, miro una mancha negra, usted diga, no es negra, es blanca, hombre. Lo miro viejo, viejo están los caminos, estoy joven por dentro. Es que hay gente, hermano, que cuando le declaran desgracia se quiere enterrar con ruda y todo de pie. No, hermano, yo vengo a decirle, hay un Dios que de lo poco hace mucho. Hay un Dios que nos enseña a creer firmemente que no debemos dejar que estos pensamientos se materialicen en acciones. Hay gente aquí que está por la pura bondad de Dios. Hay gente aquí que está de pie. Hay gente aquí caminando. Hay gente aquí por la pura gracia divina. Por los demás usted ya estuviera enterrado, le iba a decir, con una tajada de limón, pero eso es antiguo. Ahora no, hermano, hasta los polvean los muertos, hasta bonitos se ven. Pero ¿cuántas veces hemos dejado que nuestros pensamientos dudosos se materialicen en acciones?
Si usted hubiera sido Andrés, le hubiera dicho: Señor, aquí hay estos pancitos. Pero yo ya sé que en tus manos. No, no. ¿Y qué son estos pares de cebada? Como la gente, como las hermanas que dicen ahí por ahí, las hermanas, ¿verdad? Las esposas: no tengo zapatos. Y un zapatero que tienen, hermano. No tengo ropa, dice. No tiene, hermano, es que es increíble. Mire, si aquí vamos a revisar los lugares donde guardan la ropa las hermanas. Uy, hermano. Increíble. No tengo zapatos. No, lo que pasa es que no es eso. Mire, gracias a Dios que yo no entiendo las indirectas de la hermana Mayra. Gracias a Dios. Hasta después me regaña y me dice: no entendiste. No, gracias a Dios que no entendí. Lo único que entiendo es cuando me dice: vamos a desayunar. Allí sí entiendo que ella va a pagar. ¿Por qué dejamos que nuestras acciones egoístas se materialicen en cosas negativas? Oh, hermano, ya me avanzó el tiempo. Número 4, otra lección que aprendemos acerca de la fe, hermanos, es que Dios a menudo, oiga, utiliza lo ordinario para realizar. Siempre fue así. ¿Qué le dio Dios a Moisés? ¿Qué le dio Dios a David? Una onda. ¿Sí o no? ¿Qué le dio Dios a Sansón para matar 1000 filisteos? Una quijada de asno. ¿Qué le dio Dios a estos discípulos para que vieran el milagro? Un par de panes y un par de pescaditos. Porque me encanta, porque la Biblia dice que eran pececillos. Cuando hablamos de pececillos, estamos hablando de algo relativamente pequeño. Estaba viendo un programa un día de esto y dice: mire, vengan a un restaurante fulano de tal, dice. Y ahí le ponen el plato y luego le dan el pescado, no sé de quién lo vio. Y le ponen un pescado enorme, pero no se lo ponen en plato porque no cabe, se lo ponen en un ganchito. Y yo digo: no, hombre, estar viendo ese pescado, solo estarlo viendo ahí, está con los ojos abiertos, se me quita el hambre. Porque no soy ni mucho para eso. Pero ¿cuánto saben que el Dios al que le sirve utiliza a menudo lo ordinario para glorificarse? A menudo utiliza, decíamos, lo ordinario para realizar. Mire. Hay veces que usted no ha entendido que aún en esas pequeñas cosas que Dios ha usado a través de personas del templo cristiano, es Dios obrando en lo ordinario. Sí, es Dios. Les puedo contar esto que nunca se los he contado. Aquí había una hermana que el esposo no era fácil. Ya murió en la iglesia. Fue de las primeras que yo conocí. Y yo vine a trabajar con jóvenes. La primerita vez que yo vine, esta anciana se acercó a mí y me dice, se acerca, hermano, y me da $5. El primer día que vine, $5. Yo le dije: hermana, ¿por qué me regala $5? Primera vez que me ve. Y segundo, le digo: yo no soy su pastor, el pastor es aquel. Y le mencioné el joven que estaba, le digo: allá está el joven pastor, ese es su pastor. Oiga lo que me dijo esta ancianita. Me dijo: si yo se los doy es porque Dios me dice, agárrelos. Pero, oiga lo que me dijo. Y lo segundo es porque siento que usted va a pastorear aquí, me dijo. Hermano, yo dije: los $5 están bien, pero lo demás no. Vive Dios que jamás se me había ocurrido por mi mente, jamás, que yo podía un día pastorear. Le estoy hablando de varios años. Bueno, después de todo eso, le estoy hablando que luego vine a trabajar con jóvenes. Fue la primera vez, hermano Mario dice que me vio.
La primera vez que vine nada más a visitar al pastor Gustavo. Y me recuerdo que vine y fue iba a ser el siguiente día, era 1 de mayo, había una salida de la iglesia. Y él me dice, mira, vení y esto, eso, hermano. Y oiga, esa anciana se acerca y me dice eso. ¿Qué le estoy diciendo? Que Dios usa lo ordinario para enseñarnos en la fe que Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿Cuántas veces usted ha menospreciado? Usted no, yo estaba pidiendo por una chequera llena de billetes. No vaya a andar diciendo usted que es la esposa de Jesús de Nazaret en los bancos porque la van a meter presa. Los que están en las redes sociales van a entender. 70,000 quería la señora. 70,000 años de cárcel la van a meter. Hermanos, la fe crece. Mire, solo así se despertaron, hermano. Eso sí les gusta. Un muchacho tenía, dice la Biblia, 5 panes de cebada y 2 peces. Ante una gran multitud, sí, pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Es que el problema no es lo que Jesús iba a hacer, era lo que los discípulos iban a hacer. Por eso ahora le doy, hermano, la cuarta o quinta lección. Quinta lección de la fe. Cuando das gracias a Dios por lo que tienes, no, prepárese esto, mire, y lléveselo. Cuando aprende a dar gracias a Dios por lo que tiene, está preparado para lo grande que viene. Jesús nunca menospreció lo que le llevaron. Los 5 panes de cebada nunca. ¿Sabe qué hizo Jesús? Bendijo lo que le llevan a sus manos. ¿Cuántas veces saben hermanas? Yo esto lo he visto en las hermanas, lo he visto en mi esposa, que ora por las finanzas. A ver cuántas madres hacen eso. Y ese billete de a 20 que había quedado, ¿cómo lo estiraron, hermano? Compraron esto, pagaron esto, y todavía. No, eso solo lo puede hacer una oración de fe, hermano. Porque usted sabe que cambia $20. Ay, hermano, ya lleva unos centavos a la casa. Por eso es prohibido cambiar los de a 50, los de a... ¿Qué es eso? Pero qué preciosa palabra está recibiendo usted hoy cuando comprende que le da gracias a Dios por lo poco que tiene. Eso lo está preparando para las cosas grandes. Usted no me deja mentir que una persona mal agradecida cierra las puertas del cielo, pero una persona agradecida abre las portales de los cielos a su favor. Sea agradecido. Toca al que da la par y dígale, sea agradecido. Mire la cara de mal agradecido que tiene. Y solo esto hay que comer. Dele gracias a Dios. Bendigo a aquellos hijos y padres agradecidos que le dan gracias a Dios por todo. Ayer aprendí algo en la radio. Veníamos oyendo la radio con la hermana Mayra. Y dice, estaba contando el testimonio a un hombre. Y le preguntaron, ¿qué se hace en un altar familiar? Y él dijo, en un altar familiar lo que nosotros hacemos más que todo es darnos un espacio a la familia y preguntarnos uno por uno, ¿por qué está agradecido este día? Y nos damos cuenta, dijo, que papá, mamá, hijos tienen razones ese día por la cual darle gracias a Dios. Y dijo una palabra, agárrela, que esta la aprendí ayer. Dijo, tenemos un Dios tan fiel, dijo, que aunque la promesa no se cumpla a quien se le dio, la promesa sigue viva. Dicho de otra manera, si la familia, y él contó un testimonio, si papá recibe una promesa divina y papá murió, oiga lo que dijo, murió aquel que se le dio la promesa, pero no se muere la promesa. Dicho de otra manera, la va a recibir la generación que está, la va a recibir tus hijos, alguien alaba al Señor, la recibe la otra persona. Nunca muere la promesa. Pero sea agradecido, hombre. Hay gente que se cierra la puerta por mal agradecido. Alguien hubiera dicho, como aquel evangelista que dice que llevaron un evangelista, hermano, a un cantón, y dice, hermano, ¿alguien conoce los frijoles chapines, los negros? Sí. Y dice que aquel, vaya a orar, le dijo la anciana, de esas bien cristianas.
Y lo mandó a orar, hermano, y allá como a la hora y media aparece la anciana con la gran platada de frijoles chapines. Y él se les quedó viendo y dijo: y por estos oré tanto, si esto sin oración me los paso yo, dijo. Entonces el presbítero me decía: yo solo oro cuando estoy en el Campero, en la Pizza, allá en la otra restaurante, para hacerme la broma. Y me decía: ¿sabes qué? Me dice: muchos de nosotros, oye, y esto es cierto, muchos de nosotros oramos cuando estamos en el restaurante, pero no oramos en la casa cuando Dios nos ha provisto, que sea lo poco. Si Dios no está hablando, no diga amén, pero yo creo que eso es real. Allá sí, hermano, hasta de cristianos nos picamos en el restaurante. Que la gente me ve orando. ¿Y por qué no ora en la casa? Cuando hay sopa de chipilín o de mora, que hasta verde se pone uno cuando la ve. Ore, dele gracias a Dios. Termino, dele gracias a Dios por lo que tiene. Lo va a preparar para lo grande. Gloria a Dios por aquellos que tienen una vivienda. Dele gracias a Dios. ¿Oyeron el testimonio, verdad, del día? ¿Qué? ¿Jueves fue? Sí, jueves, el día que vino un pastor y nos bendijo con lo que nos contó, el testimonio que nos contó. Qué tremendo. Y uno reniega a veces por todo. La Biblia dice, Proverbios 16:3: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Dele gracias a Dios por todo. Cuando tú bendices, oiga esto, Dios te bendice con abundancia a ti. ¿Sabe? Oiga, con esto termino. ¿Sabe que en esa multiplicación, sabe quiénes los que comieron de último? ¿Me ayuda? ¿Quiénes comieron de último en la alimentación de los 5,000? Pero ¿quiénes se llevaron una canasta para su casa? Dios bendiga a los servidores. Y saben que es verdad. Cada vez que hay acción de gracias o cualquier actividad, siempre le sirven a la gente. Si queda, comen ellos. Y a veces el pastor. Gloria a Dios por eso. Hay solo Carlitos que lo aparta antes, pero los demás no lo hacen. A veces no va bien. Y a veces peor, dijo aquel. Como aquel que le ofrece matrimonio a la muchacha y le dice: solo 3 meses va a aguantar hambre. Después de 3 meses se va a acostumbrar, le dice. Óigame. Cuando usted es agradecido, cuando usted bendice, ay, hermano, por el amor de Dios, Dios lo bendice sobremanera a usted. Fíjate que los discípulos, óigame, dale comer a 5,000, ¿cuánto tiempo, cuántas horas tardaría? Si cuesta darle comer a 100, dales solo 12 sirviendo a unos 15,000 personas. Terminaron, hermanos, oh, pobres. Y yo creo que Judas le dijo: y a nosotros de último, ¿verdad? Pero esos de último llevaban para su familia, para su casa. Porque cuando usted aprende esto de la fe, el Señor va a hacer cosas maravillosas. Le damos ofrenda de palmas al Rey esta mañana. Padre, gracias te damos. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por los que hoy han aprendido acerca de la fe. Hay un Dios que sabe qué hacer. Hay un Dios que sabe cómo moverse. Hay un Dios que sabe glorificarse. Pero esa porción no va relacionada a lo que tú haces. Va relacionada a lo que los discípulos iban a hacer. A lo que la iglesia hace en momentos de adversidad. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Casi tarde, Señor, por lo que nos has permitido pasar hoy en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar ya casi, hermano. Vamos a recolectar las ofrendas.